Buenas tardes, les habla María de los Ángeles Cortés, Esencia Completa y Resplandeciente. Después de varios días que he estado bastante ocupadita y es porque abrí mi oficina. Es un sueño que se está materializando después de muchos años, casi 45 años, de un llamado que me hicieron en mi corazón, como les he hablado antes, y después de un proceso largo de sanidad interior, de inner healing, como parte de las herramientas de la restauración de mi ser, y que ahora estoy compartiendo con ustedes. Hoy voy a hablarles de lo que es una reparación divina, como una parte 5. Y recuerden que las demás están subidas en YouTube y expuestas en las demás redes sociales, como es el Facebook, el Twitter, Instagram, WhatsApp o cualquiera de estas otras redes que ustedes pueden encontrar las anteriores grabaciones. Volviendo entonces al tema de Inner Healing, sanidad interior, como herramienta de la restauración del ser, hoy vamos a hablar en la parte 5 de las reparaciones divinas. Sí, Dios tiene algunas reparaciones para nosotros. Claro que las tiene. Y Pablo escribió en los Romanos sobre el Espíritu Santo que ayuda en nuestras debilidades. En Romanos capítulo 8, versículo 26. Un significado de la palabra ayudar tiene una connotación médica. Sugiere la forma en que una enfermera ayuda en el proceso de sanidad. Así que no es simplemente sostener por el otro lado, que es el significado literal del verbo, sino que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, se convierte en nuestro socio y ayudador. Y Él trabaja junto con nosotros en una participación mutua para nuestra sanidad. ¿Cuál es nuestra parte? ¿Cuál es nuestra responsabilidad en la sanidad de nuestras emociones dañadas? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios es en verdad el consejero divino, el psiquiatra divino, que sostiene nuestro problema por el otro extremo. Pero nosotros estamos en el otro extremo del problema. ¿Y qué debemos hacer nosotros en este proceso de sanidad? Pues este es el propósito mismo de este libro que les estoy compartiendo y que, como los dije en partes anteriores, cayó en mis manos en los años 80 y ha sido un pilar muy importante para estar consultando constantemente, a pesar de que son bien sencillas sus escrituras. Ahí voy a encontrar, y ustedes también, muchas sugerencias mucho más adelante. Sin embargo, en este punto yo me permito sugerir los principios generales, bíblicos, sobre todo, pero que eso no queda exenta la parte holística o la parte o el grupo de personas que no crean, porque son bien lógicas las escrituras. Y recordemos que las escrituras fueron escritas por personas como tú, como yo, como aquellos, como estos, simplemente exponiendo sus experiencias que tuvieron con la divinidad. Y las plasmaron en el libro de la Biblia como un ejemplo para que viéramos que como seres humanos sí se puede. Y que existe un Espíritu Divino, que existe un Espíritu Santo, que existió nuestro Maestro Jesús y que Él como ser humano logró y lo consumó en la cruz y nos pidió que cosas iguales y aún mayores que las que les hiciéramos nosotros. Entonces, deben seguirse estos principios bíblicos cuidadosamente para que podamos lograr la sanidad de nuestras emociones dañadas. El primer punto o primera responsabilidad que vemos aquí es enfrentar el problema honradamente. Confrontar estos terribles escondidos recuerdos de nuestra niñez, por más profundos que puedan estar dentro de nosotros, de usted, de mí, con una honestidad moral despiadada, diría yo, y con la gracia de Dios. Confiárselos a Él y confiárselos a nosotros mismos. Y también confiárselos a otro ser humano, a otra persona. Algunos de estos problemas no pueden ser resueltos hasta que usted o que yo los confesemos a otros. Y en la palabra lo dice, en el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 5 y versículo 16, Santiago, como hermano de Jesús, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. En este caso, la oración
no es una oración repetitiva, no es una oración aprendida, no es una oración leída, que no tiene nada de malo, sino es una oración de corazón, es el pedirle a Dios cuando yo recibo la confesión de otro hermano, de otra persona, pedirle a ese Espíritu de Dios tan grande que conoce los corazones mejores que tú y que yo, que eso que me acaba de confiar mi hermano, que tuvo la confianza y valga la redundancia de compartírmelo, realmente sea limpiado, sea sanado, sea perdonado y que permita también que él pueda perdonarse. Y esa es la verdadera sanidad, esa es la restauración. Porque normalmente se necesita mucho valor el compartirle algo muy íntimo, alguna culpa, algún dolor, alguna rabia, algún miedo a otra persona. El segundo punto de responsabilidad de parte nuestra es aceptar nuestra responsabilidad en el asunto. Pero, dice usted o digo yo, si pecaron contra mí, si la falta la hicieron en contra de mí, yo fui simplemente una víctima. Usted no sabe lo que me sucedió. Es cierto. Pero, ¿qué es sobre la reacción que yo tuve o que usted tuvo sobre aquella acción que hicieron sobre mí? ¿Qué es sobre el hecho de que usted o que yo aprendimos a odiar y a resentir o a escapar a un mundo irreal, como lo mencionamos antes, a sobreespiritualizar o a echarle la culpa a otra persona o al mismo diablo o a las entidades o al gobierno, etcétera, etcétera? Entonces yo puedo decir, mis padres nunca me hablaron sobre sexo y yo crecí y salí a este mundo perverso, inocente e ignorante y me metí en problemas. Así sucedió la primera vez. Pero ¿qué es sobre la segunda y la tercera? ¿Quién tuvo entonces la responsabilidad? ¿Quién tuvo la culpa entonces? La vida es como un tapiz complicado y tejido con un telar y una aguja. La herencia, el medio ambiente, todas las cosas experimentadas en la niñez, padres, maestros, compañeros de juego, todas las ventajas y desventajas de la vida están a un lado del telar, pero ellos le pasan la aguja a usted y recuerde, usted pasa la aguja de regreso a través del telar. Y esta acción, junto con sus reacciones, teje el diseño del tapiz de su vida. Usted y yo somos responsables de nuestras acciones. Nunca recibiremos sanidad de nuestras emociones dañadas hasta que dejemos de culpar o de responsabilizar a todos los demás y aceptemos nuestra responsabilidad. El tercer punto en el cual tenemos que estar bien claros es preguntarme a mí mismo si quiero ser sanado. Porque a veces yo voy porque todo el mundo está yendo a sanarse, pero en el fondo yo quiero seguir siendo o cargando esta mochilita. Esto es lo que Jesús le preguntó al hombre enfermo durante 38 años. Eso sale en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, el versículo 6, donde Jesús le preguntaba, ¿verdaderamente deseas ser sanado? ¿O simplemente quieres hablar de tu problema? Porque también podemos hablar de nuestros problemas como víctimas. Lo quiero usar como una muleta y puedo seguir siendo cojo, como le pasó al que sanó Jesús. El hombre cojo le dijo a Jesús, Señor, no tengo quien me meta en el estanque, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Él no se atrevía a mirar en lo profundo de su corazón para ver si realmente él deseaba ser sanado. Vivimos en lo que algunos llaman la etapa de la evasión, donde cada persona quiere culpar a alguien en lugar de enfrentar sus propias responsabilidades. Preguntémonos a nosotros mismos, ¿verdaderamente queremos ser sanos? ¿Verdaderamente quiero ser sano? ¿Estoy dispuesto a enfrentar mi responsabilidad en el problema? Eso lo mencionan mucho en los adictos al sexo, al cigarrillo, al alcohol, a la comida, a cualquier adicción, donde la primera etapa, antes de asumir nuestra responsabilidad, lo negamos. Se llama la negación, la evasión. El punto 4 de estos puntos importantes que estamos mencionando en esta parte 5 es perdonar a todo aquel que esté involucrado en el problema.
Enfrentar la responsabilidad y perdonar a la gente son realmente dos caras de la misma moneda. La razón de que algunas personas no son capaces de perdonar es que si ellas perdonaran no tendrían a nadie a quien culpar. Enfrentar la responsabilidad, por un lado, y perdonar son casi la misma acción. En algunos casos necesitamos hacerlo simultáneamente. Jesús lo expresó claramente, que no hay sanidad hasta que no hay un profundo perdón. Perdonar es liberar, perdonar es quitarnos un enlace, una atadura que tenemos con alguien, ya sea que él nos haya hecho daño o que nosotros le hayamos hecho daño. Viene el quinto punto, que es muy importante y habla sobre el perdón. Perdónese a sí mismo. Perdonémonos a nosotros mismos. Algunos cristianos, y quiero agregar, porque acuérdense que este libro básicamente es cristiano, a los solistas, que también lo dicen y lo he verificado y lo he confirmado. Sí, yo sé que Dios me perdonó, sí, que yo sé que el universo ya aceptó eso, sí, que ya al aceptarme yo como soy, pues no necesito ni perdonar ni perdonarme. Pero nunca podría perdonarme a mí mismo. Esta declaración es una contradicción. ¿Cómo puedo yo creer que Dios me ha perdonado y no me he perdonado a mí mismo? Cuando Dios perdona, Él entierra todos los hechos, las malas acciones que le llaman los cristianos pecados en el mar de su perdón y su olvido. Usted y yo no tenemos derecho a aferrarnos a algo que ya nuestro creador, nuestro yo superior, el creador del universo, ha perdonado y ha olvidado. Mediante un misterio inescrutable, la omnisciencia divina ha olvidado nuestros malos hechos, nuestros pecados. Entonces, nosotros podemos perdonarnos a nosotros mismos. El sexto punto en esta quinta parte es preguntarle al Espíritu Divino, al Espíritu Santo, a la esencia superior, que cuál es su verdadero problema o mi problema y cómo yo necesito orar o meditar. Pablo dijo que no sabemos pedir como conviene en Romanos 8:26, pero el Espíritu intercede por nosotros. Algunas veces el Espíritu Divino utiliza un ayudante temporal en la forma de un consejero humano, psicólogo, psiquiatra, que puede ayudarnos a percibir cuál es el verdadero problema. Algunas veces el Espíritu puede hacer esto mediante la palabra de Dios o a través de algún incidente de la vida que repentinamente nos hace conscientes de nuestro verdadero problema. La palabra dice que hasta las piedras hablarán. Porque es importante que podamos conocer el problema real y sepamos cómo debemos orar, cómo debemos meditar, cómo debemos hacer contacto en estos momentos con nuestro espíritu y con el espíritu superior en ese lugar sagrado del corazón. Santiago nos recuerda que algunas veces no recibimos porque pedimos mal. En Santiago capítulo 4, versículo 3. Puede ser importante que obtenga ayuda de un consejero o de un pastor o de un amigo o de un psicólogo. Entonces, junto con esta persona, se le puede pedir al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, que muestre cuál es la verdadera necesidad. El Espíritu de Dios sabe dónde tocar. Nosotros no sabemos, porque por eso debemos pedir la guianza. A menudo no recibimos porque pedimos mal. Pedirle al Espíritu Santo que nos muestre lo que necesitamos conocer sobre nosotros mismos y luego también que nos guíe en las oraciones. Esta parte
es bien importante, porque lo que hablamos en las partes anteriores fue por qué la sanidad interior, las razones por las cuales, dónde conseguimos esas razones, lo podemos ver en cualquier grupo creyente o que haya desarrollado su parte espiritual, o que haya nacido de nuevo, o que haya despertado su conciencia. Pero quizás esta parte que hablamos hoy, ahí es donde realmente asumimos nuestra responsabilidad, primero de reconocer que tenemos nuestras emociones dañadas, que tenemos memorias tapadas, escondidas. Y segundo, asumir la responsabilidad. Y tercero, revisar si realmente queremos ser sanos. Y cuarto, buscar la ayuda. Entonces, mis queridos amigos, oyentes, seguidores, para mí ha sido un verdadero placer una vez más el haber compartido una parte de esta herramienta tan preciosa de Inner Healing o sanidad interior como herramienta de la restauración para la sanidad total y completa de nuestro ser. Los espero nuevamente en YouTube y hasta la próxima vez. Que tengan un preciosísimo día, completo como una canasta llena de una total plenitud de bendiciones.